Hay necesidad de clamor. Si no has tenido un encuentro con Dios, si solamente de oídas has sabido del Señor, pero no te has encontrado con Él, hay necesidad apremiante de gemir, de llorar y decir: Señor, necesito verte, porque no hay nadie que se pueda encontrar con el Rey del universo y pueda seguir siendo el mismo. Y hoy, esta mañana, lo que el Señor me dio precisamente es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Efesios capítulo 1, amados, y yo también, en lo que el Señor le daba a David, es la importancia, amados, del espíritu de revelación que habla Pablo en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15 al 19. Amén. ¿Ahí lo tiene? Mire lo que dice aquí. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor para con todos los santos, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sígale ahí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Precisamente David hablaba en el culto de la mañana de la importancia de conocer a Dios. Y la forma de conocer a Dios es clamando, y que Dios se nos revele en una forma personal. Y aquí nuevamente venimos a hablar una vez más, porque en este tiempo está entrando mucho el intelectualismo. Tú puedes saber de Dios aquí, puedes conocer acerca de Él aquí, pero en realidad no haberte encontrado con Él desde una experiencia interna en tu espíritu. Amén. Mucha gente sabe de Dios, conoce de Dios y tiene su cabeza llena de conocimiento, pero nunca se ha encontrado con el Rey del universo. Pero cuando tú en verdad eres tocada por Él y Él se te presenta, viene a tu vida la revelación de lo que es Dios. La revelación de Él, de lo que a Él le place, de lo que a Él le gusta. Nosotros, amados, nunca tendremos una revelación de Él en una forma intelectual. Y con esto no digo que no estudiemos la Biblia, al contrario, sino que no te bases ni te sientes en esa área solamente, o dependas del área del conocimiento y te quedes en una pasividad creyendo que conoces a Dios cuando en realidad no se conoce. Solamente se sabe acerca de Él. Puedes tener datos, puedes saber muchas cosas, pero en realidad no conocer a Dios. Muchas personas pueden, mis amados, tener un poco conocimiento, pero pueden tener, por ejemplo, una palabra, Dios o Jesús, y ser una palabra Jesús, pero hacia adentro ser muy amplio el conocimiento, hacia adentro en su espíritu. ¿Sí me explico? Para ti la palabra Jesús implica Jesús, una palabra poderosa, pero alguien puede tener el Jesús ampliado en el interior de su espíritu, y entonces implicará algo más grande y más profundo que solamente Jesús. Por eso, mis amados, aquí es donde entra cómo la gente humilde, sencilla, que no es tan sabia, puede llegar a conocer a Dios. Porque entonces, ¿qué sucedería con la gente que no tiene una escuela, una educación? Se quedaría sin conocer al Señor. Y Dios es tan maravilloso que Él se ha revelado a todo aquel que es sencillo, que es humilde y que le dice: Dios, déjame conocerte. Aquí, mis amados, no entra ni el conocimiento ni el poder humano, sino la humildad del ser humano que le dice: Señor, yo te necesito. Y ante la humillación,
ante la humildad, ante el quebranto del ser humano, deseando que Dios se le revele a su vida, entonces el Señor escucha ese clamor. No hay otra forma, amados, no hay otra manera. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que tener una revelación interior. Necesitamos experimentar a Dios. Y yo quiero invitarte esta mañana, este mediodía, a que no estés tranquilo hasta que experimentes a Dios, a que puedas tocar a Dios, a que puedas experimentarlo, verdaderamente decir, me encontré con Dios. ¿Cómo sabré que me encontré con Dios? Cuando te lo encuentres lo sabrás. Y encontrarás y verás a otro y se pueden coincidir y otro sabe que has visto a Dios porque ha visto el camino que tú llevas. Es como aquel que viene de la prueba y sabe en qué paso, en qué tiempo, en qué lugar está, porque vienen del mismo lugar. El que ha conocido a Dios sabe que el otro también le conoce. No se puede decir, no se puede contar, simplemente sabemos, solo sé que me encontré con el Rey del universo. Sé que lo toqué, sé que lo viví y no se puede explicar. Nosotros podemos conocer a una persona, pero no, podemos saber de ella, pero no conocerla. Conocemos a esa persona hasta que intimamos, hasta que nos abre su corazón. Podemos saber mucho de una persona, pero no conocerla. Y bueno, vamos a ver los discípulos. Los discípulos de Jesús, mis amados, comieron con Jesús. Durmieron con Jesús, 3 años estuvieron con Él. Vieron milagros de Jesús. Conocían a su madre, conocían a sus hermanos, conocían a sus familiares. Vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Vieron también los milagros. Estuvieron con Él, conocían a su primo que era Juan Bautista. Pero luego, mis amados, hubo una experiencia linda en Mateo 16. Yo quiero que usted vea. Y no pierda ahí Efesios 1. Póngale ahí el dedito porque estaremos volviendo a ese versículo. En Mateo 16, capítulo 13 al 17. Mire lo que dice aquí. Mateo 16, versículo 13. Y le dijo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, fíjese esto, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros dijeron que Elías, otros dicen que Jeremías y algunos de los profetas. Y luego se voltea Jesús. Y qué tremendo, amados. ¿Qué dice Chihuahua que es el Hijo de Dios? ¿Qué dice Chihuahua, amados? ¿Qué dice México del Hijo de Dios, de Jesucristo? Y qué tremendo que se voltee Jesús y me diga, ¿y tú? ¿Quién dices tú que soy yo? El Señor nos habla y nos dice, y de los 12 discípulos que habían comido con Él, que habían convivido, solo uno, Pedro aquí mismo dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque ¿qué dice? No te lo reveló ni sangre ni carne, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en el cielo. Yo me impresiona esto, mis amados, porque de los 12 discípulos solo uno tuvo la revelación de quién era Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos verdaderamente al Señor? Amados, tenemos que tener una inquietud en nuestra vida por encontrarnos con Él, para que venga la revelación y que el Padre nos dé la revelación. David muy bien decía, es el Padre quien te enseña al Hijo. La revelación del Padre de lo que es el Hijo. Ahí en Mateo mismo, 11:27, él lo dice, mira lo que dice, Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. ¿Sí lo leí bien? Amén. Y yo quiero decirles, mis amados, que la revelación del Hijo está en la soberanía del Padre y la revelación del Padre está en la soberanía del Hijo. Amados, yo no puedo decir ahorita me voy a agarrar a leer la Biblia y ahorita voy a conocer a Dios. Tengo que clamar a Dios para que la soberanía de Dios me abra su revelación.
Tengo que gemirle a Dios para que Él me haga conocer su presencia, me haga conocer a Él. La revelación del Padre está en el Hijo y la revelación del Hijo está en el Padre. Y está guardado ese conocimiento en su soberanía. Es decir, amados, ¿quién tiene acceso a la soberanía de Dios para que Él me muestre al Hijo? Aquel que se humilla, aquel que sabe llorar. Decía David, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mí, yo te daré la revelación de lo que es Él. Llora delante de mí, yo te enseñaré entonces quién es Dios. Revelación, amados. Ese era el espíritu por el cual Pablo oraba. Yo oro para que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento, para que te sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es el motivo por lo cual, mis amados, buscamos alta adoración y avanzar en la adoración. Entramos en cantar en lenguas, entramos en hablar en lenguas, entramos en otra dimensión para que la presencia de Dios se provoque en este lugar y nos encontremos con Él. Porque si el Señor se pasea, mis amados, vendrán las sanidades, las restauraciones, le miraremos cara a cara, seremos llenados de su presencia. Es que como cantan, lo hacemos, mis amados, constantemente para que su presencia sea tan manifiesta y tan palpable. Y no dejaremos, mis amados, de estar provocando más, humillarnos más, hasta que entremos en otra dimensión. También los ministros de alabanza se esfuerzan, Señor, ven, toca, que no sea solamente una música más, sino que en verdad tu presencia se haga palpable en este lugar. ¿Ven? Ese es el motivo por lo cual nosotros provocamos su presencia. No se trata de que solamente se toque el shofar por tocar. Es entrar todos en esa búsqueda, provocación. Dios, visítanos. Venga, Señor, tu presencia, tu trono, tu gloria, para poderle tocar, amados, para poderle palpar, para encontrarnos con Él. Si tú no te has encontrado con Él, yo le ruego al Señor que no te deje en paz, Dios. Que entre en ti una desesperación por encontrarte con Él. Si tú dices, no sé si me he encontrado con Él, es porque no te has encontrado. Porque el que lo ha visto no duda. O tal vez has palpado un poquito de su presencia. Pero que nos volvamos desesperados por encontrarnos con Él. Todas las cosas, dice el Señor, han sido entregadas por mi Padre. Él revela a quien Él quiere. El Hijo revela al Padre y el Padre al Hijo. Los discípulos, mis amados, andando con Jesús, no tenían revelación. ¿Qué significa, amados? Podemos estar todos los días en esta iglesia y nunca haberte encontrado con el Señor. Nunca haberte encontrado con el Rey del universo. Porque el que se ha encontrado con Dios se le nota. Cómo se nos cae toda la cara, todo. Dios mío, por favor. Dios mío, la desesperación que vive el día que te encuentras con Él. Se te acaba el orgullo, la prepotencia, los argumentos, las altiveces y todo poder humano. Quisieras que se te abriera la tierra y meterte por ahí. Ahí es cuando sabes que el Señor está ahí enfrente de ti, que no puedes hacer nada y que solamente Él puede hacer. Hay toques de su gloria, toques de su consuelo. A veces tocamos a Dios consolando. A veces tocamos a Dios en su soberanía, en su gloria, en su trono, en su poder, sanando, restaurando, porque las manifestaciones de Dios son diferentes. Pero cuando la misma gloria de Dios se presenta, tenemos la experiencia de Isaías 6, que decía, ay de mí que soy pecador, mis ojos han visto a Dios, yo me voy a morir aquí. Necesitamos encontrarnos con el Señor. El Padre protege la revelación y solo se la da a aquel que se humilla. Decía David, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero esas cosas grandes y ocultas. ¿Tú las quieres? Clama a mí, gímeme, llórame, grítame. ¿Sabe, amados? Una vez me dijeron a mí en otra ciudad, oiga hermana, ¿puede orar por mí? Porque usted ora con muchas ganas. Y dije yo, qué bien, me dio gusto que me dijera eso. Amados, cuando viene la desesperación por tener la respuesta de Dios, las oraciones van a cambiar. Vas a empezar a gritarle al Señor, vas a empezar a gemirle, a decirle, Señor, tú tienes que oírme. Yo necesito una respuesta tuya ahora. Y se acaban las poses y se acaban tantísima cosa que tiene que ver con asuntos humanos,
para gemir, llorar y clamar al Señor. Nosotros tenemos un llamado, mis amados. ¿Quiénes pueden tener el privilegio de que se les revele el Señor? Todos hemos sido llamados. El Señor dice, no me elegiste tú a mí, ahí en Juan 15:16. Tú no me elegiste a mí, dice el Señor, yo te elegí a ti. Y te elegí para que lleves fruto y tu fruto permanezca. Amados, Dios te ha llamado a ti y a mí para conocerle, para ser expuestos a su presencia y ser transformados. Porque no me diga que conoce a Dios si no ha sido transformado. Ahora, mis amados, podemos haber cambiado en parte, pero dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Este domingo Dios me toca, algo quitó de mí, el otro domingo me vuelve a tocar, quitó otra cosa de mí, me impartió otra cosa, yo le buscaré más y estaré en la oración, algo nuevo viene a mi vida, me vuelve a tocar y vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Un toque más otro toque transforma mi vida. No somos perfectos, pero estamos en la búsqueda de Dios para que nuestra vida sea transformada. ¿Qué pasa con las personas que no parecen que conocen a Dios? Necesitan gloria y necesitan el toque de Dios. Un toque más otro toque. Y es gente que ha entendido que solamente Dios cambia las vidas. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso, de gente que de alguna manera, mis amados, tiene un llamado de Dios. Dios le dice, quiero mostrarme a ti, yo te he elegido. La respuesta que debemos dar es una respuesta a consagración. Dios te dice, te llamé, te elegí, quiero darte revelación. ¿Qué responderás? ¿Acaso no es la consagración? ¿Acaso no es la rendición a Él? ¿Qué pues entonces le diremos a una invitación tan grande? Dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15, este versículo. Dice, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿qué? Revelar, ¿a quién? A su Hijo en mí, para que yo predicase a los gentiles. Cuando por su gracia Dios me llamó desde el vientre, para revelarme a su Hijo, para que yo lo predicara a los gentiles. Amados, es una gracia que Dios te revela a su Hijo. Es una gracia de Dios, un toque, un regalo que el Padre te revela al Señor Jesucristo. Y necesitamos clamar por esta revelación. Necesitamos tener espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Y yo quiero que vayamos nuevamente a Efesios, amados. Efesios capítulo 1, donde estábamos ahorita, versículo 17. Amén. Pablo ora, hermanos, para que tengamos espíritu de sabiduría. ¿Lo puede ver? Efesios 1:17. Yo oro para que tengas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice, yo quiero que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados, para que tú sepas cuál es la esperanza de gloria. Y yo quiero que usted anote varias cosas aquí. 3 cosas está mencionando aquí. Yo quiero que tú sepas, dice Pablo, yo quiero que tus ojos se te alumbren para que veas 3 cosas. Para que veas la esperanza de gloria, número 1. Para que tú veas enseguida las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ahí la está enseguida. Y para que sepas la supereminente grandeza de tu poder. Fíjese lo que está pidiendo, 3 cosas. ¿Cómo lo leemos? ¿Pero qué es esto, hermanos? 3 cosas dice aquí. Quiero que sepas la esperanza a la que Dios te ha llamado. Yo siempre creí que la esperanza que Dios me había llamado era irme con Él cuando muriera. ¿Sabe usted cuál es la esperanza que Dios te ha llamado? Que sea formado en ti el Cristo de la gloria. Que te parezcas a Jesús. Por cuanto tú ves una mujer, un hombre espiritual, se parece a Jesús. Es tan manso como Jesús, es tan tierno como Jesús. A mayor trato, más parecido a Jesús. Entonces, mis amados, aquí dice, para que sepas cuál es la esperanza que Él te ha llamado, la esperanza que tienes frente a ti, es que cada día te parezcas más al Cristo de la gloria. Qué difícil, qué batalloso. Ese es el llamado. No estaremos perfectamente aquí,
terminaremos nuestro proceso allá. Pero ese es el llamado, que cada día parezcamos más a Jesús. Esa es, mis amados, la esperanza a la que Él te ha llamado. Increíble, la que sigue. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El mismo Cristo de la gloria. Porque hay una realidad, amados. Se ha predicado por mucho tiempo un evangelio escapista. Dios, ya ven por mí, esta tierra está muy fea. Ya me quiero ir a mi edificio, allá a una morada que Dios está preparando para mí. Ya me quiero morir, llévame ya, Dios. Así estaba orando una niña hace poco. Cristo, ven ya, llévanos, llévanos. Y estaba una persona a un lado y le decía, no, Señor, no le hagas caso, no le hagas caso. De veras, porque tenemos un evangelio escapista. Esta tierra está muy fea y que el Señor nos mate y nos lleve ya, para estar allá en las calles de oro y el mar de cristal. Pero yo quiero que usted sepa que Dios ama esta tierra, que no tenemos que tener un evangelio escapista. Yo sí me voy a ir con el Señor, pero todavía no. Yo tengo muchas cosas que hacer aquí. Y ese evangelio escapista es un evangelio pesimista. Llévame ya, Señor, en este valle de lágrimas y de sufrimiento. Oh, ¿cuándo nos llevará el Señor? Y vivimos apenitas y ni somos bien aquí ni allá. ¿Sí me explico, amados? Porque siempre pensamos que es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, que nos escapemos ya de esta tierra porque está muy fea, porque las cosas están muy feas aquí. Pero sabe, yo quiero decirle que Dios ama esta tierra. En el Salmo capítulo 8, versículo 1, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Dios no desea, mis amados, que escapemos de esta tierra y nos muramos ya. Él quiere que nosotros cambiemos esta tierra y la transformemos mientras estamos aquí. Que no deseamos morirnos, que no deseemos irnos hasta que el Señor cumpla su propósito en nosotros. ¿Cuántos desean eso? Amén. La tierra es preciosa para Dios. Ama la tierra, amados. No te estoy diciendo que ames el mundo, te digo, ama la tierra, ama la gente, trabaja para que conozcan a Dios. Usa tus fuerzas, decía alguien, si te vas a gastar, gástate en el Señor, gástate en Él. Predica el evangelio mientras Dios nos dé la oportunidad de estar en esta tierra. Insta tiempo y a destiempo. Háblale al perdido, háblale al que está enlutado, háblale al que está triste, háblale al que no tiene esperanza. Mientras estamos en esta tierra, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué irnos? ¿Por qué escaparnos? ¿Por qué llenarme de pesadez? Si Dios ama esta tierra, Dios ama la tierra será llena de su gloria, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, esta es la esperanza a que Él te ha llamado, es que tú en esta tierra, los procesos en ti sean tales que te parezcas a Jesús. Así de esas, amados. ¿Conoces a Dios? Entonces te pareces a Jesús. ¿No te pareces a Jesús? Hace falta encontrarme con Él. Amén. Esa es la esperanza a la cual Él te ha llamado. Dice en Colosenses 1:27, mis amados, mire lo que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti, Cristo operando en ti. Porque cuando nosotros cantamos y adoramos, nos estamos impregnando de Dios. ¿Para qué? Para que mi mente sea transformada, para que mis emociones sean transformados, para que mi cuerpo sea transformado, para que mi espíritu sea transformado. ¿Para qué? Vamos a saber para qué. ¿Necesitamos muchos Cristos? Sí, muchos Cristos con autoridad, porque donde quiera que Jesús estaba, cambiaban las ciudades, cambiaban las personas, cambiaban las situaciones. ¿O usted ve un Cristo débil, triste? Óigame, donde quiera que se paraba Jesús, los demonios chillaban. Galilea de los gentiles vio gran luz, luz le resplandeció. Jesús entró con todo su montonal de ángeles. Cristo, donde quiera que estaba, cambiaba las vidas. No es un Cristo decadente. Cuando nosotros manifestamos al Cristo de la gloria, venimos a gobernar, a cambiar los ambientes. No, yo no me voy a convertir a ti, tú te tienes que convertir a mí, porque yo tengo algo muy valioso para ti.
Tú estás perdido, sin consuelo, sin esperanza. Yo tengo al Cristo de la gloria. Tú te tienes que convertir a mí. Esa es la autoridad del reino, amados. Amén. Esa es la autoridad del reino. Son ellos los que nos necesitan a nosotros, no nosotros a ellos. Yo tengo a Cristo, al Espíritu Santo. Yo tengo algo que tú necesitas. Y que un día alguien me compartió a mí también. Aleluya. Es el Cristo de la gloria. Amén. Y mire, dice, la obra de Dios en nosotros, mis amados, un día Dios la va a terminar. Un día la va a terminar. Y dice la Biblia, mis amados, que cada día nos iremos pareciendo más a Jesús. Y un día, no en esta tierra ya, seremos semejantes a Él, completamente iguales a Cristo. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis amados, esta es la esperanza de gloria. Amados, tenemos que encontrarnos con Cristo. Tenemos que tener experiencias con Él. Tenemos que encontrarnos a como dé lugar con Él. Y tenemos que ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora que estuvimos de viaje, mis amados, yo quería compartir algo, porque estuve platicando con un pastor de Chile. Y este pastor de Chile me dijo, mira, dijo, 10 personas se convierten aproximadamente al año. Una ovejita la tienes que cuidar horrores, porque ya no va a la iglesia. El domingo, si está cansado, no va a la iglesia. Si no se bañó, no viene a la iglesia. Si tuvo algo que hacer, ya no vino. Cualquier cosa es pretexto para no venir a la iglesia. Todo es primero antes que Dios, todo. El cansancio, el trabajo, el afán, lo que sea. Dice, una ovejita, si deja ir, tienes que estarles llamando todos los días para que vengan. La gente no quiere saber de Dios, ahí en Chile. Y mira qué bonito es Chile. Muy bonito es. Se nos hizo más bonito que Argentina incluso. Pero sabe, mis amados, platicando con este pastor de Chile, él estaba atribulado y me decía, ¿cómo está Chihuahua? No, le dije, la gente, oye, la gente está dispuesta, está abierta. Donde quiera la gente oye el evangelio. Y me dijo, ¿y qué están viviendo? Exactamente. Y saben, mis amados, le compartí a él 2 citas bíblicas que yo quiero compartirte. Quiero que veas Sofonías capítulo 1, versículo 12. No pierdas Efesios. Sofonías, yo sé que dices tú, ¿a poco está ahí en la Biblia? Sí está ahí, Sofonías. Es que casi nunca lo mencionamos, amados. Sí, ahí está, Sofonías capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice ahí. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñé Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso le ha pasado a Chile, mis amados. Hombres que están como el vino, dice que reposan tranquilos como el vino asentado. En aquel tiempo, mis amados, se usaba el proceso de purificación del vino, usaban el proceso de decantación. Ponían el vino en una vasija y se asentaba la impureza y luego lo pasaban a otra vasija, volvían a esperar a que se asentara la impureza y lo iban pasando de vasija en vasija hasta que finalmente obtenían una pureza. Y aquí menciona este proceso. Dice, aquellos que reposan tranquilos como el vino que está sentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso le aconteció a Chile. Y en Jeremías 48, mis amados, quiero que sigan ahí mismo, habla sobre el mismo vino asentado. Y yo le dije, mira pastor, le ha acontecido a Chile estos 2 versículos. Y me dijo, dámelos, esto lo predico el domingo. Y estaba anotando rápido. Le dije, esto le ha pasado, le dije, mire lo que dice ahí en Jeremías 48, 11. ¿Ahí lo tiene? Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado.
Por tanto vienen días, ha dicho Jehová, que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Amados, cuando nuestra vida reposa y camina bien, nos olvidamos de Dios. Bendito sea Chihuahua por todo lo que estamos viviendo. Dios nos está trasvasando, nos está pasando de vasija en vasija y ha puesto la necesidad tan grande en nuestra ciudad y en nuestras casas. Pero ¿por qué vivo yo tantos problemas? Dices tú. Porque el Dios de la gloria no te quiere como el vino reposado, te quiere pasar de vasija en vasija, porque si no te vas a sentar en tu sedimento. Y a Chile le ha pasado eso. Ha venido una tranquilidad económica, que por cierto, amados, bien curioso, de allá todo está a miles. Pides un platillo de pescado, ¿cuánto es? 38,000 pesos, todo es en miles. Gracias a Dios que, bueno, tienen los miles, hablan mucho en miles, pero tienen una economía muy buena, muy quieta, y la gente no busca a Dios. Le di las citas bíblicas, amados. ¿Cuántos de nosotros nunca buscamos a Dios hasta que el Señor produjo necesidad? Se nos terminaron los recursos, vino el problema. No te sientas abandonado por Dios. Es el Dios de la gloria que te eligió. Es el Dios de la gloria que está produciendo necesidad en ti. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Dice, yo castigaré a aquellos que, y dice, y te voy a revisar, te voy a escudriñar con linterna. Óyeme, ¿te imaginas que el Señor nos señale con una linterna y empiece a buscarnos? ¿Qué tenemos? ¿Qué traemos? Que Dios nos libre. Imagínense. Y dice, y aquellos hombres tranquilos que han estado como el vino asentado. ¿Cuántas familias no han tenido problemas y no buscan a Dios? No necesitan a Dios. Y otros terribles tienen problemas y dice el Señor, todo el día te ha azotado y todavía no te amanece. Porque luego está el que tiene problemas y todavía no le amanece. ¿Cuándo nos volveremos al Señor? Hoy es una iglesia entendida. Es una iglesia que está aquí buscando a Dios. Pero amado, no te sientes en la silla, tienes que encontrarte con Él. Tienes que tener el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Amados, esta es la esperanza al que Él nos ha llamado. Que Cristo sea forjado en nosotros. Esta es también la herencia que habla ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 17-18. Estas son las riquezas de la gloria de su herencia. Es que el Cristo de la gloria sea forjado en ti. Romanos dice, transfórmate. En caridad de Dios sufre una metamorfosis. Transfórmate por la renovación de tu entendimiento, para que tú sepas cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estamos siendo transformados. ¿Cuándo entenderemos, mis amados? Hoy nos tenemos que volver a Él. Señor, dame espíritu de revelación y de sabiduría en tu conocimiento. Quiero encontrarme contigo. Quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que poner. Y no seremos como el vino reposado, como el vino asentado. Porque dice el Señor, yo enviaré trasvasadores que te trasvasarán. Se empezarán a vaciar tu vino de vasija en vasija, quebrantos, problemas, para volvernos a Él, para voltear a Él y decirle, Señor, te necesito. Bendito Dios por eso. Bendito Dios, se fija cómo cambia la perspectiva del reino. Es mi Dios llamando a la gente, al pueblo, para volverse a Él. Y ahí mismo dice también, para la operación del poder de su fuerza, dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren, mis amados, la grandeza de su poder es algo muy importante que David predicó. Y me gustó tanto la forma en que nos llevó. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este tercer punto que habla de la supereminente grandeza de su poder, está hablando de un tercer punto que es el poder de la resurrección. Porque Dios nos lleva a la cruz, mis amados, y nos forja y nos trabaja y nos procesa. ¿Y para qué nos quiere bien muertos? ¿Cuál es el asunto de querernos muertos? Es para que lo que está en nosotros muera y resurja la nueva criatura en Cristo Jesús. Porque alguien me decía, alguien le ofendía y decía, no siento, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Es cierto, estamos muertos en Cristo Jesús.
Pero no necesitamos siempre estar muertos, sino resucitar a la nueva vida en Cristo Jesús. Y es aquí, mis amados, donde entra el poder de su resurrección, el poder de su fuerza. Es aquí, mis amados, donde nosotros tenemos que saber qué es ese poder de resurrección. Se habla del poder de la resurrección. ¿Dónde está el poder de la resurrección? El poder de la resurrección está dentro de ti. Y te voy a decir algo, lo tiene que sacar Dios. Y tiene que producírtelo a través de la desesperación. ¿Cuántos de aquí están desesperados? ¿Tienes problemas? ¿Sabes qué está haciendo Dios? Agarrarte y que grites desesperado y que el poder de la resurrección se salga. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios eso? Aquí mismo lo menciona, mis amados. ¿Para qué quiere presionarnos? ¿Para qué me lleva Dios al caos, a la desesperación, al llanto y al gritar? ¿Qué quiere? ¿Cuántos de ustedes le han dicho, Dios, ¿qué quieres en caridad de Dios? Ya no entiendo, no sé qué quieres de mí. ¿Cuántos de aquí le han dicho eso al Señor? Muchos. ¿Acaso Dios nos agobia? ¿Que no sabe que somos polvo? ¿Que no sabe que el ser humano no podemos más, que el entendimiento no nos da más? ¿Por qué somos presionados bajo la angustia, la desesperación? ¿Por qué somos llevados hasta esto? ¿Qué pretende Dios al agarrar a un ser humano y llevarlo al caos de la desesperación? Es nada más, hermanos, presionarte para que salga de ti el poder de la resurrección. ¿Para qué? Aquí viene, mis amados, yo quiero que usted vea. Y dice aquí, en el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo. Es tan fuerte el poder de la resurrección, dice, le resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y dice en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre la iglesia. 4 cosas. El poder de la resurrección resucitó a Jesucristo de los muertos. El poder de la resurrección le sentó a la diestra del Padre. El poder de la resurrección sometió todas las cosas bajo sus pies. Y el poder de la resurrección llevó a Cristo a ser cabeza de la iglesia. Esas 4 cosas que le fueron dados a Cristo, la agarró Cristo y vino y la lanza aquí. En la iglesia, en donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, se constituye acuerdo, se constituye iglesia, y ese mismo poder viene y lo vierte aquí mismo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego, me va a decir usted, ¿y qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es, mis amados, que se necesita levantar una iglesia gloriosa. Nunca impactaremos al mundo de afuera sin el poder de la resurrección. Nunca impactarás a tu familiar, a tus hijos, a tus padres, a tu jefe o a la gente que nos rodea si no sale el poder de la resurrección en ti. Y para eso te está llevando a la desesperación, porque no sale de otra manera. Dice a David, clama a mí, yo te responderé. Es lo mismo, es el poder de la resurrección lo que él hablaba. Clama a mí, grítame, dime que salga de ti aquel poder que necesitas para enseñarte las cosas grandes y ocultas, la revelación y el conocimiento de lo que Él es. ¿Has entendido? Por eso necesitamos entrar en esa dimensión. Tenemos que entrar a esa dimensión para que se levanten hijos. Dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? Que los hijos de Dios sean presionados, llevados a una desesperación, salga el poder de la resurrección. Esa es la gente manifestada que el mundo necesita. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Tenemos que saber, mis amados, que en la iglesia aquí está la plenitud que lo llena todo en todo. Este es el poder de la resurrección. Y yo quiero decir algo, mis amados. Por eso es tan importante congregarnos. Dice el Salmo 133, lo dice muy claro. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Es en el poder donde estamos reunidos 2 o 3. Ahí Él vierte la gloria, Él vierte su presencia. Aquí donde estamos reunidos 2 o 3, aquí el Señor se manifiesta. Y la creación, quiero decirle,
Los de afuera están aguardando, esperando a que nos levantemos todos nosotros con el poder de la resurrección a darles una respuesta al caos que están viviendo afuera. Pero necesitamos el poder de la resurrección. Amados, necesitamos el poder que levantó a Jesús de los muertos, que es el poder de la resurrección. Necesitamos el poder que llevó a Cristo a la diestra de Dios. ¿Sabe cuál es el poder ese? Es el poder que lo trasciende todo. Dios nos dijo, gobierna, sojuzga, enseñoréate. No me digas que en tu oficina te tienen oprimido. Usted se va a encerrar en el nombre de Jesús. Yo te ato, te paralizo, te enmudezco. En el nombre de Jesús, racatatata. ¿Cómo me va a decir que le domina el mundo que no conoce a Dios a usted? Si usted tiene la vida de resurrección, sí, que lo paralizo en el nombre de Jesús. Decía alguien, más vale dar que recibir, amados. En el nombre de Jesús. Me da risa eso. Amados, necesitamos no acobardarnos. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Los cobardes no entran, amados, aquí en este asunto. Y estamos hablando, no tienes para dónde hacerte. Te tienes que levantar porque el Señor te está llevando a la desesperación para sacar de ti el poder de la resurrección. Para que te enseñorees del asunto que tienes en tus manos, del cual no puedes más. Tenemos que dominarlo a como dé lugar. Tenemos que buscar a Dios a como dé lugar. Tenemos que encontrarnos con Él y tenemos que vencer aquello que nos agobia a como dé lugar. Y no me diga esto no puedo, sí puede. Porque Dios te ha dado todo para que tú tengas la victoria en Cristo Jesús. Sí puedes. Cristo en ti la esperanza de gloria. Sí puedes, porque el Señor está contigo. Él nos ha dado, mis amados, ese poder, el poder de la resurrección, amados. Te voy a decir algo, es una intolerancia a la muerte. Es una intolerancia donde hay mortandad. Cánsate, hártate de la mortandad de tu casa. Cánsate de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es el poder de la resurrección. Donde hay muerte, que haya vida. Se termina ya más estos asuntos que no se pueden más. Tienes que aborrecer toda cosa mortífera, porque aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cánsate de la pasividad, cánsate de la negligencia, cánsate de la flojera, cánsate de todo aquello que viene a traer mortandad a tu vida, porque mientras estás quieto el enemigo te roba. Mientras estás quieto los hijos se pierden. Mientras estás quieto llorando, ¿qué pasa? El enemigo viene y roba, los hijos se desperdigan. Tienes que levantarte en el poder de la resurrección. Mi amigo va a cambiar, mi amiga va a cambiar. Vive Jehová que esta persona antes que acabe el año tendrá que humillarse delante del Rey del universo. Porque necesita a Dios, porque necesitan a Cristo, el mundo necesita a Cristo. Este es el poder de la resurrección. Tienes que cansarte ya de lo muerto. Cánsate de eso. Cánsate. Llegará un momento, mis amados, en que se manifestará el poder de la resurrección. Y para eso, mis amados, necesitas que seas presionado a un nivel más alto para que ese poder fluya. ¿Dónde está el poder de la resurrección? Se habla mucho de eso. El poder de la resurrección somete las cosas. Dice que todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Cristo. Y eso nos lo dejó a nosotros. No nos va a vencer el pecado, mis amados. No nos va a vencer la violencia. Tenemos que levantarnos. Chihuahua necesita a Cristo. Tu familia no se va a perder. Tus hijos no se van a perder. Esos hijos se van a humillar delante del Todopoderoso, porque tienes en ti el poder de la resurrección. No los vas a dejar, no se va a perder tu cónyuge, no se va a caer ese negocio, Dios te dará lo mejor. Tienes que levantarte, el poder de la resurrección está en ti. Dios nos ha dado, mis amados, ese poder para someter, para cambiar las cosas. Es un poder soberano que somete, es un poder soberano que gobierna. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que lo sentó a la diestra del Padre, que puso todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza a la iglesia. Es que no puedo, sí puedes. Y si no has podido es porque falta fluir el poder de la resurrección. Es eso lo que falta. O encontrarte con el Señor. Ese es el poder de su fuerza. Y yo quiero pedirles, mis amados, ¿dónde está ese fluir dentro de ti? Yo quiero que tú te pongas de pie.
Dios necesita gente desesperada. Y te está llevando al caos y a la desesperación en tu vida. En el área de tu negocio, en el área económica, en el área matrimonial, en la área que estés viviendo. Y te está llevando a la desesperación. Dios está buscando desesperados. Te está presionando por todos lados. El amor de Cristo nos constriñe. Constreñir viene de ser presionado por todos lados. Está recibiendo la presión por todos lados. ¿Qué quiere Dios de mí? Eres hijo de Dios, tienes un poder de resurrección. Es ese poder que te hace levantarte y cambiar los sistemas, las situaciones. Todo lo que te rodea lo cambias porque lo cambias. ¿Todavía no estás desesperado? Entonces vendrá más presión. Dios está llevándote a la desesperación. ¿Cuándo vas a gritarle y gemirle ya al Señor? Porque cuando le grites y le gimas, entonces el poder de la resurrección va a fluir y va a cambiar la circunstancia que te rodea. ¿Hasta cuándo va a ser así? Ahora.